Buen día, Dios te bendiga y te guarde. El día de hoy vamos a estar leyendo en la Biblia del Oso el Evangelio de San Mateo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Si me acompañan, le quieren poner pausa al video, vamos a buscar San Mateo 15 del 1 al 9. O igual, aquí me pueden acompañar en la versión de la Biblia del Oso, aquí lo vamos a estar leyendo. Entonces dice: Entonces llegaron a Jesús unos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos traspasan el precepto de los ancianos? Porque no lavan sus manos cuando comen pan. Y él respondiendo díjoles: ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestro precepto? Porque Dios mandó diciendo: Honra al padre y a la madre. Ítem, el que maldijera al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís: Cualquiera dirá al padre o a la madre: Toda ofrenda mía a ti aprovechará, y no honrará a su padre o a su madre. Y habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestro precepto. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: Este pueblo de su boca se acerca de mí, y de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Y ahí terminamos esta parte de la lectura. Ahora vamos a hablar un poco de ella. Es interesante. ¿Cuál es la situación? Sabemos que los fariseos tuvieron muchos choques con Jesús, muchos encuentros. El choque en esta situación es: los fariseos llegan con Jesús diciéndole que sus discípulos, o sea, los discípulos de Jesús, no se lavaban las manos antes de comer, y no se lo decían como algo como hoy en día, que lávate las manos por esto del COVID. No, era algo, y ni siquiera era por una cuestión saludable. Voy a quitarme de aquí. Era, como dice aquí, traspasan el precepto de los ancianos. A ellos les preocupaba que los discípulos no se estuvieran lavando las manos, porque era parte del precepto de los ancianos. Dijeras al menos: no, oye, es que vi que estaban agarrando, no sé, que agarraron excremento, lodo o algo, una cosa, y oye, no pueden estar comiendo así. Pero no, aquí lo que señala es el precepto de los ancianos. O sea, la preocupación de los fariseos era que los discípulos de Jesús no estaban obedeciendo el precepto o el mandamiento de los ancianos. Y los ancianos no literalmente son ancianos, personas de mayor edad. Puede ser, o sea, sí puede ser, pero no necesariamente. Ancianos, recordemos que son ese grupo de personas que están en la iglesia de los fariseos, o sea, en la iglesia judía, que eran los dirigentes, vaya. Entonces, lo que está pasando aquí es que los discípulos pues van a comer, pero no se lavaron las manos, o tal vez como les dijeron que lo hicieran, y les dicen que: ¿por qué tus discípulos traspasan el precepto de los ancianos? Porque no lavan sus manos cuando comen pan. Ok, aquí, y Jesús siempre que responde algo, él cita las escrituras. No se basa en lo que yo creo, en lo que yo opino, o lo que cada quien deba hacer, o sea, como algo relativo. No, Jesús decía: ¿y qué dice la escritura? En este caso dice: porque Dios mandó diciendo: honra al padre y a la madre. El que maldijera al padre o a la madre muera de muerte. Entonces, lo que está diciéndoles Jesús es: ustedes se enojan porque los discípulos no hacen caso de sus tradiciones. Pues yo más me enojo porque ustedes no me están haciendo caso, no le están haciendo caso a mi padre, haciendo de lado sus enseñanzas y poniendo las suyas. Y esto es algo muy grave, esto es muy peligroso, y incluso hoy en día la iglesia de Cristo lo está viviendo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces en las iglesias, y de hecho creo que en todas las iglesias,
Tenemos el eslogan de aquí nos basamos exclusivamente en la palabra de Dios para pues para regir lo que hacemos. Lo cual, aunque teóricamente está bien, en la práctica no es cierto. Déjenme quito porque lo más importante que tengo está abajo. Los versículos que quiero resaltar es el 9, que dice: mas en vano me honran enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Es que es muy grave esto. Es decir, los fariseos en muchas ocasiones sí eran muy estrictos al querer seguir al pie de la letra ciertos mandamientos, en algunos en casos que no aplicaban, pero en este caso ya el lavamiento de manos ni siquiera era algo de la Torá, de la ley de Moisés. Hay que entender que en los tiempos de Jesús, cuando se citaba la ley o los escritos o la ley de los profetas, era exclusivamente el Antiguo Testamento. O sea, no había Nuevo Testamento. No es como si se grabara la vida de Jesús en vivo y dijeran aquí está aquí estamos en el canal de San Mateo, en el canal de San Marcos, canal de San Lucas y canal de San Juan. No, los evangelios posiblemente llegaron hasta unos 10 años, algunos creen que pudieron llegar 10 o 20 años después de la muerte de Jesús. O sea que como quiera se hallan registros recientes de la vida de Jesús. Ahora bien, hay que tener en cuenta pues todo eso, que a qué se refiere Jesús cuando hablaba de las escrituras o qué está escrito. Pues bien, ese era su escrito, lo que tenía el Antiguo Testamento, y solo se refería al Antiguo Testamento, o sea, a la ley de los profetas, vaya. Y el problema es que aquí empiezan a meter cosas los fariseos que la palabra de Dios, la Torá o la ley de los profetas no contiene. Una cosa es, alguien tal vez hizo el lavamiento de manos como algo bueno, o sea, hay que tener algo claro, tal vez el lavamiento de manos nació como un buen propósito, o sea, como una buena costumbre. Tal vez cuando se lavaban las manos era mencionar el nombre de Jehová, recuerdan que Jehová es el que nos limpia, pero volvemos a lo mismo, es una costumbre, no es un mandamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando metemos mandamientos y no... costumbres, pero las hacemos como si fueran mandamientos? Estamos tergiversando la ley de Dios, estamos pervirtiendo la voluntad de Dios, estamos diciéndole a la gente, Dios dijo esto, cuando Dios jamás lo dijo. Qué peligroso es esto, porque estamos guiando no a la iglesia de Dios, estamos guiando a otra iglesia, a otro no sé qué sea, pero no es la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios se basa en su palabra, no en nuestra palabra, no en mi concepto, no en mis creencias, no en mi opinión personal, sino en lo que dice la palabra de Dios. Muy peligroso. Y en las iglesias cristianas tenemos muchas tradiciones que, ojo, algunas no son bíblicas, o sea, no tienen que ver con la Biblia, pero no son malas, y otras sí, pero igual son tradiciones. Por ejemplo, la Navidad es una tradición, no es un mandamiento. El que diga, no, sí dice la Biblia que hay que la Biblia dice que hay que celebrar Navidad. ¿Dónde dice? Pues en San Mateo y en San Lucas hablan del nacimiento de Jesús. Ok, o sea, de hecho sí menciona el nacimiento de Jesús. Marcos y Juan no lo tienen, pero Mateo y Lucas sí lo tienen. Ok, sí mencionan el nacimiento de Jesús. Ahora bien, dice explícitamente la Biblia o Jesús o alguno de los profetas o alguno de los discípulos menciona que se tiene que celebrar el nacimiento de Jesús. No lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Los que celebraron Navidad, ¿estamos en pecado? No, tampoco lo dice. Entonces, ¿qué pasa ahí? No, o sea, hay libertad. Luego quiero tocar otro tema hablando de las festividades. No lo voy a tocar ahora, pero solo quiero dar un ejemplo. Navidad, a pesar de que no es una celebración que la Biblia pide, en las iglesias lo hacemos. Y entonces uno se espantará y pensará entonces que está pecando. No, pues no necesariamente estás pecando. Es decir, si usted, al que me está oyendo o viendo, está celebrando Navidad para recordar que Jesús nació, que tomó forma de hombre, que se encarnó y que estuvo aquí viviendo entre nosotros para salvarnos, entonces está celebrando algo correctamente, es decir, está dándole gloria a Dios con esa celebración que está haciendo en Navidad. Entonces, no es bíblico, o sea,
pues nadie le puede decir que si no celebra está en pecado. Ojo, hay muchas cosas que sí están estipuladas en la palabra que no son opcionales. Por ejemplo, la Santa Cena no es opcional. No le puedo decir, pues si quiere celebrar la Santa Cena, si no, no. Claro, hay cosas que si usted no está arreglado con Dios, como dice su palabra, que si la va a comer indignamente o está peleado con su hermano, póngale una pausa a la Santa Cena y arregle sus asuntos. O sea, no viva con asuntos pendientes. Entonces, la Santa Cena no es una opción. La única manera en que estás exento de la Santa Cena, yo no diría exento siquiera porque la Santa Cena es un privilegio. No debería hacerse de obligación, pero sí es un mandamiento. O sea, sí debería, si lo queremos ver así, la Santa Cena sí es una obligación. Si es que hay que llamarlo así, pues sí lo sería porque Jesús lo mandó. Entonces, no quisiera llamarlo así, pero se puede decir que en parte la Santa Cena sí es una obligación. Jesús lo pidió. ¿Y por qué es una obligación? Porque con la Santa Cena recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús. Cuando comemos el pan, que es el trigo molido, es como el cuerpo de Jesús molido. Y cuando tomamos el vino es como estar beneficiándonos de su sangre. Entonces, en realidad, la Santa Cena, si lo queremos ver así, sí es un mandamiento y es obligatorio, porque es de las bases de nuestra fe. Es lo que nos recuerda quién es el Señor Jesús, qué hizo por nosotros. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden cambiar. Es como decir, es que el robo. El robo, no hay un escenario en el que el robo sea bien visto o se haga para glorificar a Dios. Es como decir, es que robé, pero robé para darle a los pobres. Digo, si le quiere dar a los pobres, trabaje, no robe. O sea, no es excusa. Hay cosas que, en este caso, Navidad, ¿es bíblico? No. En la Biblia no viene la celebración del nacimiento de Jesús tal cual. ¿Está mal celebrarlo? No. O dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si lo celebras para dar gloria a Jesús, diciendo gracias porque un día naciste, tú agarraste cuerpo de hombre, está bien. Entonces podemos celebrar Navidad. Aunque parece que este tema sería en Navidad, sería para después, luego lo platicamos más a detalle. El problema aquí es estipular una Navidad con una tradición. Bueno, perdón, ya lo tenemos con un mandamiento, pero nunca lo hemos dicho a voz alta. Ahora imagínense que Jesús va al templo, al templo de usted o al mío, a donde sea. Y de repente que digamos, Jesús, ¿por qué tus discípulos salen, están fuera de la ciudad en la fiesta de Navidad? Mira, no están celebrando Navidad, están en pecado. Y Jesús le dijera, bueno, y ustedes también, porque están tergiversando mis mandamientos, porque ustedes están metiendo tus mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, y están desechando las mías. Nos estamos quitando, estamos desechando lo que Dios nos dio, y estamos poniendo las suyas en su lugar. Entonces imagínense. Una cosa es, si en Navidad alguien sale de viaje, yo no lo vería con una persona poco espiritual. O sea, es una celebración, una tradición, celebración de hombres. O sea, no es algo que la Biblia estipule. Es un ejemplo nada más. Ahora bien, el lavamiento de manos, una cosa es de lavarte las manos y agarraste, o sea, está bien lavarte las manos, pero no estás en pecado si no te las lavas. Claro que sí puede ser un pecado si no te las lavas y andas contaminando a tus hermanos, así te enfermaste y no te bañas o lo que sea, pues ahí sí habrían unas implicaciones en que vas a afectar a tu hermano. Pero si es meramente por obedecer un mandamiento, o sea, algo así, entonces es donde tenemos que escudriñar la escritura. Tenemos que ver si es lo que de verdad dice la escritura o si es algo que nos enseñaron como mandamiento, pero en realidad es una tradición. Hay que tener cuidado y por eso les pido, es más, les ruego que estudien bien sus Biblias. No para que sean teólogos, no. No les voy a pedir que sean los mejores teólogos o los mejores apologetas, pero que defiendan lo básico. Hay cosas que nos van a enseñar, que van a decir que es bíblico, que viene en la Biblia y se tiene que hacer así, pero muchas cosas que están fuera de contexto, muchas cosas que ya no son válidas o algunas que jamás lo fueron. Por ejemplo, jamás fue válido esto del lavamiento de manos. Sin embargo, ahora se le está pidiendo a los discípulos que se laven las manos porque así lo instituyeron los fariseos.
Es como el Shabbat. El Shabbat o el sábado, el día de reposo, antes se celebraba en sábado. Y se entiende, o sea, era el día que Jehová puso. Pero a partir que Jesús resucitó, los discípulos comenzaron a congregarse los domingos y ahora nosotros nos congregamos en domingo por esa razón. Digo, tengo que dejar algo claro. Si yo tuviera un amigo que se congrega en sábado en vez de domingo, yo no tenía un solo problema. O sea, yo no tengo algo en contra de usted si se congrega en sábado. ¿No? ¿Por qué? Porque tendría que decir que está mal congregarse el sábado y no el domingo, o el domingo y no el sábado. Lo que sí está mal es que uno de los dos condene al otro por no hacer lo que el otro hace. Ahora resulta que tenemos derecho a condenarnos por eso. Están guardando el día de reposo, o sea, un día para reservar y consagrárselo a Dios. Ambos están bien. Problema es cuando uno de los dos ya empieza a tirarle al otro diciendo, no, ¿cómo tú vas a guardar ese día? Tú no eres un verdadero hijo de Dios porque no te congregas cuando esto. La cosa es que sí podemos juzgar con justo juicio. Jesús lo dice, no aquí, pero en otro pasaje sí lo dice. Si usted lo pueden hallar, busquen, juzgad según no apariencia, sino justo juicio. Ahora bien, aquí el caso es, pues es eso, que juzgamos al otro, pero en realidad nosotros también nos pueden juzgar por lo mismo. Yo puedo juzgar al sabático diciéndole que por qué se juntan sábados si los discípulos se juntaban en el día de domingo y ellos dirán, pero es que el sábado siempre se instituyó por Dios. Entonces nosotros podemos tirarles a los que se juntan diciéndoles que están bajo la ley, no en la gracia. Pero en realidad es irrelevante eso, no es un detalle de gran importancia. Una cosa muy diferente, eso sí, es que alguien no guarde, no separe ni un día para el Señor. Ay, ni moquiga, es que en mi trabajo glorifico a Dios. ¿De verdad estás glorificando a Dios? Te la podría creer, digo. Te la podría creer si en el trabajo te la pasas predicando, evangelizando, o sea, mencionando las buenas nuevas, hasta haciendo una especie de mini iglesia en el trabajo. Aún así, no es saludable porque necesitas un día guardar descanso. O sea, estaría totalmente de acuerdo en que evangelizaras en tu trabajo. De hecho, es lo ideal. Pero que digas que no puedes guardar ni un día para el Señor es como que no lo sé. O sea, la palabra de Dios es muy explícita en eso. Y digo, creo que es necesario guardar un día. Digo, si no es domingo, debería haber otro día para guardar, para reservar para Dios, para recordar que Él es nuestro Señor y que Él lo merece todo. Digo, la Biblia, yo no quiero dar mi opinión personal. Pareciera que yo soy el que quiero atacar, pero yo solo estoy anunciando la palabra de Dios. Así que dudas conmigo si pueden sacar, pero igual pueden resolver sus dudas con muchas personas. Quejas, lo siento, yo no puedo resolver sus, o sea, yo no soy el motivo de las quejas porque yo solo estoy citando la palabra de Dios. Si fueran mis ideas se podrían quejar, eso sí. Y el momento en que yo dé una idea y no estén de acuerdo con ella, tienen derecho a quejarse conmigo, con lo que yo estoy pensando, porque son mis ideas. En este caso no, yo le estoy hablando de cómo nosotros nos gusta hacer de lado lo que son los mandamientos de Dios, pero cómo nos gusta poner lo nuestro. De hecho, Apocalipsis, al final de Apocalipsis, léalo. Al final del capítulo 22 lo deja muy claro, que dice que cualquiera que añada sus palabras, a cualquiera que añada este libro, se le añadirán las plagas, y a cualquiera que quite de este libro, se quitará su nombre del libro de la vida. Hay que tener mucho cuidado. En algunas versiones dice árbol, libro, lo que sea, se te va a quitar de la vida, de la promesa eterna de nuestro Señor. Entonces hay que tener en cuenta eso, que en este sentido quitar y agregar es lo mismo. O sea, si quito doctrina de Dios es lo mismo que agregar doctrina de hombre. No puedes dejar a la gente sin doctrina. O sea, tú puedes quitar la doctrina de Dios, pero no puedes dejar a la gente sin doctrina. Tienes que llenarlo con algo. En este caso, si no hay doctrina de Dios, a fuerza va a haber doctrina de hombre. Y eso es lo peligroso, que vivamos en doctrinas de hombre las cuales son muy volubles. Ya vemos cómo está este mundo, cómo cada quien enseña lo que quiere. La enseñanza es muy relativa. Hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra. Hoy está bien esto, mañana no.
La Biblia misma lo dice. Hay de aquellos que le llaman bueno a lo malo y viceversa. Hay que tener cuidado. Digo, voy a dejar algo muy claro. No estoy en contra en sí de las tradiciones. O sea, hay muy buenas tradiciones. Hay algunas que ni siquiera son bíblicas, pero tampoco antibíblicas. Una cosa es antibíblico y otra cosa es abíblico. Abíblico es que no esté contenido en la Biblia. Ok. Pero necesariamente choca contra ella, no necesariamente. Otra cosa es tener doctrinas anti o tradiciones antibíblicas, lo cual definitivamente se tiene que ir de la iglesia. Por ejemplo, una, una tradición o un festejo abíblico sería el Día del Amor y la Amistad. ¿Es bíblico? Alguno dijera sí, porque Dios es amor. No, no. En sí el festejo del 14 de febrero o el Día de los Enamorados, como algunos le llaman, ¿es bíblico? Está contenida en la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, y vamos a ver que no tiene origen en la Biblia, incluso tiene orígenes paganos. Pero como lo celebramos hoy en día, ¿es bíblico? No. Pero podemos tener un mensaje bíblico en ello. Sí, podemos hablar del amor a nuestro prójimo, incluso el amor de parejas. ¿Por qué le brincamos a eso? Es como si dijéramos que no, es que el amor no solo es de parejas. No solo es de parejas, pero creo que es entre los que Dios destinó para que se casaran, creo que es el amor más importante, porque es donde se demuestra la pareja en sí, es la representación de Cristo con su esposa, la iglesia. Entonces, creo que ese valor se puede resaltar en el Día del Amor y la Amistad. Pero la cuestión es, si alguien no celebra el Día del Amor y la Amistad, no tenemos por qué decir, Jesús, mira, esta persona no celebra el Día del Amor y la Amistad, debe estar en pecado. Y Jesús dijera, ¿y cómo llegas a esa conclusión si yo jamás lo establecí? Jesús estableció muchos, o sea, sí estableció sus mandamientos, sus preceptos, sí estableció su doctrina. No digamos que Jesús no dijo, no, sí dejó doctrina Jesús. Eso es lo que Jesús iba a defender. Si alguien dice Jesús, alguien cree que no eres Dios, pues Jesús sí, ahí es donde sí dijera, ok, sí está mal, o sea, yo sí soy Dios, soy Emanuel. O que diga, Jesús, alguien cree que tú no eres el único intercesor entre tú y entre Dios y los hombres, pues Jesús dijera, pues yo soy el camino, la verdad y la vida, soy el único camino. Pero decir, Jesús, alguien no quiere celebrar esta fiesta, Jesús dijera, y es relevante, o sea, yo lo establecí, no Jesús, pero es que está establecido aquí de hace 50 años, sí, pero ustedes, pero yo lo establecí, entonces no importa. Claro, digo, creo que normalmente nuestros festejos no van a ofender a nuestro Señor. Incluso Navidad se puede volver pecaminoso. Dijera uno, ¿cómo no? Si Navidad es el nacimiento de Jesús. He visto cómo muchos celebran Navidad centrándose en Santa Claus, en los regalos, en los renos, en los duendes. Pero nada de esto tiene que ver con la verdadera Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Digo, parece que me adelanté unos meses a Navidad, pero es que es una tradición que muchos confundimos, que es bíblico, no lo es. Tampoco es antibíblico, dejo eso claro. Sí lo puedes celebrar, también puedes no celebrarlo y estás bien. Si Jesús no lo estableció, no es obligatorio. Si no lo prohibió, tampoco está prohibido. Lo que sí está mal es que el que celebre juzgue al que no celebre, y viceversa. El que no celebre juzgue al que sí celebra. Hay que tener, luego voy a tocar ese tema más a profundidad, pero hay que tener libertad en eso. Pero aquí la cuestión es la importancia de no querer sustituir los mandamientos de Dios por los nuestros. Estamos creando una Biblia, una palabra nuestra. Digo, ¿y qué estamos enseñando? ¿La palabra de Dios o nuestra palabra? Porque si voy a enseñar la palabra de Dios, entonces tengo que leer lo que dice la palabra de Dios. Decirles correctamente, sacar el texto en su contexto. No, pues a mí se me antojó enseñar esto y listo, así se va a hacer. No. No voy a enseñar, ¿saben qué, hermanos? Esta semana me pasó esto. Es más, yo no estoy aquí contándoles mis anécdotas. Si estuviera aquí contándoles mis anécdotas, yo estaría básicamente enseñando mis doctrinas, mis preceptos, mandamientos de hombres. Yo estaría contando lo que a mí me pasó, lo que a mí dice que me bendijo, pero sin un solo texto. Sin embargo, por eso aquí les pongo el texto aquí directamente para que ustedes lo puedan leer.
Claro que nos ayuda, leyendo la Biblia del oso nos ayuda porque agarramos, yo al menos he agarrado habilidad para leer y así se me hace mucho más sencillo leer las versiones más recientes. O sea, lo agarro yo como un ejercicio personal porque me ayuda a leer más fluidamente las versiones más recientes y a entenderles mejor. El punto es que hay que tener cuidado con no sustituir los mandamientos de Dios por el nuestro. Dios ya dejó sus mandamientos. No hay que pretender que tenemos mejores mandamientos que Dios. O digo, ¿por qué lo estaban haciendo? ¿Por qué estaban haciendo lo que hacían? Fíjense lo grave de esto. Dios enseñó, Dios enseñó en el aquí en el 4 Jesús cita, Dios mandó diciendo honra al padre y a la madre. Ítem, que significa también el que maldijera al padre o la madre muera de muerte. Aquí el asunto cuando lo que están haciendo los fariseos donde dice cualquiera dirá al padre o la madre toda ofrenda mía a ti aprovechará y no honrará a su padre a su madre, es porque había los hijos se tenían que encargar de cuidar a sus padres una vez que ellos ya no pudieran sostenerse. Pero los fariseos decían, no, pero no es tan necesario eso, o sea, hay excepciones si tú das tu ofrenda al tabernáculo, aquí al templo, o sea, aquí a nosotros, si tú no das tu ofrenda, que suena como a doctrina de prosperidad, si tú das tu ofrenda, ya no es necesario que cumplas con el resto de los mandamientos, con eso ya le hiciste. Es como si pudiéramos exentar de un examen, pero el que puede tener el derecho de exentar de un examen es el maestro, no los alumnos. No, ni siquiera los más alumnos más apegados al maestro, aunque digas que estoy más apegado al maestro, ¿y eso qué? No eres el maestro. No tienes derecho de exentar o de hacer ese tipo de modificaciones. Eso solo le pertenece al maestro. Aquí igual, si Dios quiere cambiar su ley, Él la va a cambiar. Él es el que va a dictaminar eso, pero no nosotros los hombres o los humanos. Porque igual, pensará que solo hablo de hombres, hablo también de mujeres. O sea, nosotros los humanos no tenemos el derecho de cambiar las reglas. Ese sería Dios. Y les digo algo, Dios no ha cambiado sus reglas. Que dijera, entonces nosotros nos seguimos la ley de Moisés. Es un tema interesante para otra ocasión. Apenas ahorita tenemos tiempo para hablar de este pequeño pasaje. Imagínense si quisiéramos hablar de todo ese tema de la ley mosaica y la ley de Cristo. Muy interesante el tema, la verdad me gusta meterme en esos temas, pero ahorita no tenemos mucho tiempo. Entonces, lo que quiero dejarles es, los fariseos decían, mira, sí es eso la ley, pero si tú das tu ofrenda, no la tienes que seguir tal cual. Al cabo con eso ya le hiciste, ya exentaste. Pero es lo que dice Dios. Dios también aprueba eso. Hay muchas cosas que en nuestras iglesias se aprueban, pero Dios no las aprueba. Dios no dijo, oh, yo me regocijo en eso, no. Hay cosas que cualquier persona te va a decir en la iglesia que esto está bien y no es cierto. Hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía hace rato que les ruego, y sonar con una palabra fuerte pero de verdad, les ruego que analicen bien sus Biblias. La versión que tengan, no tienen que tener esta. O sea, de hecho, esta muy apenas yo la tengo. O sea, no les tengo que decir, tienen que tener la que yo tengo. Aún hago recomendaciones de las versiones que más me gustan, pero no necesariamente tienes que tener la que yo tengo. Pero la que tengas, examínala, revísala. Cuando enseñen algo en tu iglesia, examina si es lo que dice la palabra. En muchos casos ni siquiera tendrás que echarle tanta ciencia. A veces el que predica arriba ni siquiera saca la Biblia y cuenta sus anécdotas. Parece más más una sección de chistes, pero no parece una predicación. Cualquier cosa no tiene que ser en la iglesia. Igualmente, uno puede estar viendo videos de segunda edificación en Facebook, en YouTube. Digo marcas porque es donde nos metemos. Digo que digan, no voy a decir marcas. Es donde estamos habitualmente metidos. ¿Para qué decimos que no estamos metidos ahí? Entonces, cuando estamos en cualquier red social y veamos videos edificantes de la palabra de Dios, hay que examinar bien lo que nos dicen, si es bíblico o es pensamientos o son costumbres, son tradiciones. ¿Es de hombres o es de Dios esto? Hay que tener mucho cuidado. Igualmente, ¿esto pertenece a la iglesia de Cristo o solo le pertenecía a la iglesia del Antiguo Testamento? Tengamos mucho cuidado con lo que consumimos en Internet. Y en Internet, en libros, en películas, en canciones, en todo tipo de multimedia. Es más,
si ustedes tienen duda de lo que yo estoy diciendo, entonces examinen bien sus Biblias también. Digo, yo no me voy a poner como que no, a mí no me... Examínenlo todo menos a mí. Recuerden lo que pasó con el apóstol Pablo, que cuando él estaba predicando en Berea, los mismos de Berea examinaban sus escrituras mientras Pablo, o sea, cuando Pablo les predicaba, revisaban sus escrituras, la palabra de Dios y decían, ah, sí, cierto lo que dice, o sea, sí, lo que él predica concuerda con lo que está escrito. Entonces, si al apóstol Pablo lo estaban examinando con la palabra de Dios, por yo que soy menos que él. Y el apóstol Pablo dejó claro que él era el último discípulo, o sea que ni siquiera merecía ser mencionado, pero por gracia Jesús estaba ahí. Si él era el menos de los discípulos, yo que soy menos que un discípulo de Jesús, ustedes pueden examinarme, pueden ver y examinar si lo que digo es de la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Digo, no voy a decirles ya no celebremos ni una sola tradición. Las tradiciones son bonitas, se pueden celebrar sanamente y bíblicamente, pero lo que está mal es ponerlas a nivel de mandamiento y exigírselas a la gente como si fueran eso, mandamientos. Entonces cada quien discierna si lo que está haciendo es un mandamiento de Dios, si lo hace por amor o lo hace por tradición. Así le han enseñado, llevará cuántos años, 20, 30, 50 años haciendo lo mismo, pero ¿la Biblia lo estableció así o es porque así lo han establecido localmente? Entonces hay que tener mucho discernimiento. Los quiero mucho, gracias por quedarse hasta aquí. Pido a Dios que de verdad que Él sea luz para nosotros, como dice el profeta Joel, que Él derramará su espíritu en los últimos días, que todos tengamos un conocimiento pleno de Él, que nadie tenga que enseñarle a otro, sino que todos tengamos ese acercamiento con Él. Podamos saber qué es lo que Él mandó y distinguir también de lo que el hombre es lo que manda. Entonces los invito a eso, que no desechemos los mandamientos de nuestro Señor. No solo no los desechemos, sino que los pongamos en práctica. Y lo que sean los mandamientos de hombres, tenemos, o sea, que ahí haya libertad. Si alguien lo quiere hacer, lo hace, pero no se lo imponga a su hermano. No pongamos más cargas que no necesitamos. Una cosa es lo que Dios pidió, pero otra cosa es lo que los hombres pedimos. Si quieres celebrar una fiesta de cierta manera, si no ofende a Dios está bien, o sea, si lo incluso mejor aún si lo glorifica. Pero hay cosas que hasta podrían ofender a Dios con lo que hacemos. Y tal vez no se vea tan mal lo que hacemos, pero en realidad estamos dejando de lado su palabra. Entonces invito que sigamos guardando su palabra, llevándola a cabo en la práctica, y con eso podemos honrarlo, podemos glorificar su nombre, que al final de cuentas todo es para la gloria de Dios. Pero si algo que hacemos ya es solo como una obligación que ni siquiera Dios pidió, ya no lo estamos glorificando. Entonces, gracias por estar hasta aquí. Pido que Dios esté en sus vidas, en sus corazones, que sigamos los mandamientos de nuestro Señor Jesús y así podremos tener esa comunión con el Padre. Gracias por estar hasta aquí. Les agradezco que se hayan permanecido hasta este momento. Perdón, me trabo ahorita. Entonces, nos vemos en la próxima lectura de la Biblia del Oso. Dios los bendiga y los guarde grandemente, así como lo dice Números 6. Pueden leer esa bendición. Nos vemos en la próxima. Gracias por su atención y su tiempo.